es la siguiente. Torca es igual a fuerza por la distancia que hay en el radio, donde T es torca. Esta es la fuerza y V es la distancia. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una viga y hay un peso aquí, un peso acá y una fuerza acá. Por ejemplo, aquí, si tenemos de referencia, ese sería 0. Pero si tenemos aquí una distancia y la fuerza va para abajo, aquí hay un ángulo de 90, que sería 0 de 90 en la fórmula. La fórmula completa es fuerza por la distancia, que es la de aquí, seno del ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia entre la fuerza sería 90. Pero seno de 90 siempre es 1. Entonces, como siempre va a ser 1 y todas estas fuerzas siempre van a formar un ángulo de 90, todas, pues no tiene caso que pongamos esto, ya que va a ser siempre 1. Entonces, lo que nos queda sería de la fórmula no siempre va a ser así, simplemente cuando haya un ángulo de 90, pero en los ejercicios que a continuación vamos a resolver, todos son con ángulo de 90, entonces por eso vamos a usar esta fórmula sin el seno. Hola, ahora pasaremos a resolver el problema 11.35. Dice, un supervisor de construcción de masa M de 92 kilogramos está de pie sobre una tabla de masa de 27.5 kilogramos. La tabla está apoyada en dos borriquetes que están a una distancia de 3.70 una de la otra. Dice, si el hombre está a una distancia x1 de 1.07 metros del borriquete izquierdo, como se muestra en la figura, es esta, ¿cuál será la fuerza que ejerce la tabla sobre este borriquete? Muy bien. Primero lo que haremos será escribir los datos. Los datos son los siguientes. Es la masa del supervisor, masa de 92.1 kilogramos. La masa de la tabla igual a 27.5 kilogramos. Nos da la distancia x1, que en este caso son 1.07 metros. Y nos da la distancia total, que es x, de 3.70 metros. Muy bien. Lo que haremos ahora será calcular la torca. La torca, recuerden que es esta fórmula, que es la fuerza por la distancia. Una vez que tengamos esto y hayamos planteado los datos, ahora pasaremos al dibujo, o más bien hacer un diagrama de cuerpo libre. En este caso dibujaremos de nuevo la tabla donde se encuentra el supervisor, los dos borriquetes, y ahora veremos que en la tabla existe un total de 4 fuerzas. Están los dos borriquetes, que son los que están haciendo fuerza hacia arriba. Tenemos que esta será fuerza A y esta será fuerza B. Ahora podremos observar que tenemos el peso del supervisor, que se encuentra a una distancia de 1.07 metros. Y el peso del supervisor será hacia abajo, que en este caso es el peso supervisor. Y por último tenemos la última fuerza, que en este caso es el peso de el peso de la tabla. El peso de la tabla siempre será en el punto en medio, será en esta parte, y va hacia abajo. Tenemos que el peso de la tabla va hacia abajo. Aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre con las 4 fuerzas. Una vez que tengamos planteado todo esto, ahora sí podemos proceder a utilizar la fórmula
de la torca. La fórmula de la torca, recuerden que es fuerza por distancia. Pero antes de eso tenemos que tener nuestro punto de referencia. Nuestro punto de referencia, en este caso, lo pondremos en donde se encuentra la fuerza A, que es esta. Nuestro punto de referencia entonces va a ser 0. Es donde comienza, por eso es el 0. Y ahora sí procederemos a sustituir en la fórmula todas estas fuerzas. Que será tensión es igual a la fuerza A multiplicada por 0, porque es donde comienza y está nuestro punto de referencia, en menos el peso del supervisor por 1.07 metros, que es donde se encuentra el peso del supervisor. Recuerden un punto muy importante: las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Por eso es que la fuerza que va hacia arriba es positiva y el peso que va hacia abajo es negativo. Tenemos también el peso de la tabla. El peso de la tabla también va a ser negativo. El peso de la tabla se multiplicará por la mitad del total de X, que vale 3.70, que la distancia total, perdón, es de 3.70. Entonces, la mitad de eso es 1.85. 1.85 metros. Más la fuerza B multiplicada por los 3.70 metros, porque se encuentra en este punto. Y esto lo igualaremos a 0. Está igualado a 0. Ok. En este punto podemos ver que se puede eliminar la fuerza A. ¿Por qué? Porque se multiplica por 0. Entonces, cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0. Ahora sí, tenemos solamente una incógnita, que es la fuerza B. Procederemos a despejar la fuerza B. Tenemos que, nos queda de la siguiente manera: menos el peso del trabajador, del supervisor, por la distancia 1.07 metros, menos el peso de la tabla, que se multiplica por 1.85 metros, más la fuerza B, que multiplica 3.70 metros, es igual a 0. Esto nos quedaría una vez eliminada la fuerza A. Ahora sí, podemos despejar fuerza B. Al momento que despejamos fuerza B, todo esto lo pasaremos con signo contrario y nos queda de la siguiente manera: fuerza B, que multiplica los 3.70 metros, es igual a el peso de supervisor multiplicado por 1.70 metros. Muy bien, fuerza B nos quedaría de la siguiente manera: fuerza B multiplicado por los 3.70 metros es igual al peso del supervisor por 1.07 metros, que es donde se encuentra, más el peso de la tabla por 1.85 metros, que es donde se encuentra. Pero todavía no podemos sacarlo, ya que tenemos que despejar una última cosa, que es el 3.70. Como estamos multiplicando, pasará dividiendo. Y en total nos queda, y la fórmula para sacar la fuerza B nos quedaría de la siguiente manera, que sería el peso del supervisor multiplicado por su distancia, más el peso del trabajador, de la tabla, el peso de la tabla, perdón, multiplicado por su distancia, entre 3.70 metros. Ahora sí procedemos a sustituir valores, que sería que quedan de la siguiente manera: serán 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica la masa del supervisor, 92.1 kilogramos, por 1.07 metros, más el peso de la tabla, que sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica a su masa, que es 27.5 kilogramos,
kilogramos por su distancia, que son 1.85 metros. Todo esto entre 3.70. Esta fórmula recuerden que también utilizamos esta fórmula, que es el peso es igual a la masa por la gravedad. Y recuerden que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, ya que tengamos todo sustituido con los valores, ahora sí podemos saber que fuerza B es un total de, déjenme calcular, 9.81 por 92.1 por 1.07 más 9.81 multiplicado por 27.5 por 1.85 entre 3.70. Nos da un total de que la fuerza B vale 396.17 newtons. Una vez que tengamos esto, ya tenemos la fuerza B. Ahora con estos datos podemos sacar la fuerza A, pero la fuerza A la sacaremos de otra manera. Otra manera de sacar la fuerza de A sería la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y se expresa de la siguiente manera. Y ya tenemos identificadas nuestras 4 fuerzas. 1, 2, 3, 4. Y sigue la misma regla. Las que van hacia arriba son positivas, las que van hacia abajo son negativas. Entonces tenemos que FA es positivo menos el peso del supervisor menos el peso de la tabla más fuerza B. Todo esto igualado a 0. Ahora solamente nos queda despejar fuerza A y todo esto se irá con signo contrario. Y tenemos que la fuerza A es igual a el peso del supervisor menos el peso de la tabla más, sería el peso del supervisor más el peso de la tabla menos fuerza B. Esto nos va a total y sustituimos valores. Fuerza A es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 92.1 kilogramos más el peso de la tabla, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 27.5 kilogramos menos fuerza B, que fuerza B dijimos que era 396.17 newtons. Fuerza B 396.17 newtons. Ahora sí, con todos estos valores podemos sacar cuánto equivale fuerza A. Fuerza A nos da un total de 9.81 por los 92.1 más 9.81 por 27.5 menos los 396.17 y nos da un total de 777.106 newtons. Muy bien, con esto habremos resuelto la pregunta del problema y encontrando la fuerza A, que es lo que nos preguntaba, que es este punto. Muy bien, muchas gracias. Así es como se resolvería este problema.